Bueno, muy bien. Buenas tardes. Vamos a continuar con el estudio de las unidades fonológicas del español. Y ya habíamos dicho que la primera división categórica que se hacía de los fonemas de nuestra lengua era en vocales y consonantes. Hemos hablado en el video anterior de las vocales y en esta ocasión lo vamos a hacer en función de las consonantes. ¿Qué son las consonantes? Entonces, son fonemas cuya producción sale con sonido o sin sonido y merced a una obstrucción total o parcial en la salida del aire. Otros autores las definen simplemente diciendo que son o contienen ruido. Esta es una importante distinción en el concepto, puesto que si contrastan y recuerdan, las vocales son fonemas que se caracterizan por ser sonidos puros y que en su articulación no encuentran obstáculo alguno para la salida del aire. Entonces esta diferenciación es esencial. También podemos caracterizar, del mismo modo que lo hicimos en su momento con las vocales, podemos calificar o caracterizar a las consonantes según diferentes criterios. También tenemos un criterio acústico, fonético articulatorio, fonológico y lingüístico. En el criterio acústico, si comparamos con las vocales, las consonantes son menos perceptibles y contienen ruidos, como acabamos de decir recién. Desde el punto de vista fonético-articulatorio, demandan cierto grado de precisión. Acá no se trata solo de abrir la boca y con un sutil desplazamiento de la lengua dentro de la boca, dejar que el aire sonoro salga. Acá se trata de articular esa corriente expiratoria para obtener la consonante que queremos. Entonces hay un cierto grado de precisión articulatoria y además son, en términos generales, más cerradas que las vocales, que son muy abiertas en su articulación. Desde el punto de vista fonológico, nunca pueden constituir núcleos silábicos, sino que siempre conforman el margen de la sílaba. Recuerden que las sílabas tienen núcleo y margen y que el único elemento indispensable es el núcleo, de modo que la consonante puede o no estar presente. Desde el punto de vista lingüístico, no aportan tanta inteligibilidad como lo hacen las vocales, ni tampoco pueden conformar, como acabamos de decir, una sílaba por sí misma. Bien. En cuanto a la clasificación, estos 4 criterios ustedes ya los conocen porque los han visto en asignaturas anteriores, cuando cursaron lengua seguramente, por lo tanto solo vamos a hacer una revisión y lo que sí es importante es que ustedes tengan muy clara la clasificación, el cuadro de clasificación de las consonantes del español. Los criterios que usamos para clasificarlas son 4. La vibración de las cuerdas vocales, la acción del velo del paladar, el punto de articulación y el modo de articulación. En relación al modo de articulación lo vamos a definir como las características articulatorias que se producen de acuerdo a cómo sale el aire, cómo sale el soplo expiratorio. Así surgen 5 modos articulatorios. Las consonantes pueden ser oclusivas, fricativas, africadas, nasales o líquidas. En las oclusivas hay un cierre completo o en algunos casos una aproximación que impide el paso del aire. ¿Por qué es una aproximación? Porque hay una diferencia entre la oclusiva P y la oclusiva B. En P hay un cierre completo, mientras que en B hay una aproximación casi completa, pero no del todo, que la transforma en oclusiva. Las consonantes fricativas, en ellas se produce un estrechamiento, un acercamiento de los órganos articulatorios
que no llegan a impedir el paso del aire y que sí favorecen la salida de este produciendo una fricción. Por eso se llaman fricativas. Las africadas o la africada en nuestra lengua, ya que es una sola, ¿m? Tiene dos momentos, por eso se llama africada, porque hay un primer momento de cierre o oclusión y un segundo de fricación. Si nosotros la articulamos y escuchamos con cuidado, podemos percibir claramente estos dos momentos. Por eso esta consonante tiene este particular modo articulatorio que es ser africada. Las nasales son muy fáciles de reconocer porque son aquellas donde la salida del aire por nariz activa este resonador. Son la M, la N y la N las únicas consonantes nasales de nuestra lengua. Y por último las líquidas, llamadas así porque se pueden fundir con otras consonantes llamadas licuantes a la hora de formar grupos consonánticos. Dentro de las líquidas tenemos dos variantes. Las líquidas laterales, que se llaman así porque el aire pasa por ambos lados de la lengua, la L, y las líquidas vibrantes, donde la constricción del aire por el ápice de la lengua entre los alvéolos produce una vibración. Bien, sigamos. Perdón. Estas cosas pasan. Veamos si me deja avanzar. El punto de articulación. El próximo criterio es el punto de articulación. ¿Por qué hablamos de punto? Porque es el lugar donde tiene efecto, donde se realiza la articulación. Es decir, donde dos órganos activos o un órgano activo y uno pasivo se acercan o toman contacto para dar origen a ese fonema. En español tenemos 6 puntos de articulación diferentes y si los tomamos en consideración o los analizamos desde fuera de la boca, cada vez más adentro de la boca, vamos a ir encontrando los fonemas de articulación bilabial, los fonemas de articulación labiodental, linguodental, linguoalveolar, linguopalatal y linguovelar. En la primera categoría están incluidas la B, la P y la M. En la categoría labiodental la F. En la categoría linguodental D y T. En la categoría linguoalveolar N, L, R y R. Acá debo decir que no sería de extrañar que algunos autores, si ustedes consultan diferentes autores, pueden encontrar que R y R la consideran lengua alveolar y en algunos casos puede haber algún autor que la considere palatal. Esto sucede porque en realidad el punto articulatorio está prácticamente en el límite entre los alvéolos del paladar. Algo similar ocurre con el fonema S. Algunos autores lo consideran palatal y otros lo consideran más alveolar. Esta es la forma en que lo vamos a considerar nosotros en esta cátedra. Linguopalatales estarían Ch, Ñ, Y y S, entonces. Y por último, las consonantes velares, que son K, R y Mucho cuidado con esta distinción, porque siempre se confunden. Cuando ven este grafema, sistemáticamente dicen el fonema porque las letras se llaman G, entonces tienden a decir en realidad el sonido acá es R, y en este caso es
Respecto de la acción del velo del paladar, ya hemos aclarado que solo las consonantes M, N y ñ son nasales, mientras que todas las demás son orales. Y con relación a la vibración de las cuerdas vocales, vemos en este cuadro que tenemos algunas consonantes oclusivas que son sonoras, como V, D, Y y G, y otras como P, T y K, que son oclusivas sordas. Las consonantes fricativas F, S y son todas sordas. La consonante africada es sorda y el resto de las consonantes, las líquidas y las nasales, son todas sonoras. ¿Qué actividad práctica les proponemos para terminar este tema? Ustedes en su documento tienen, del mismo modo que hemos explicado con relación a las vocales, la posición tipo de cada una de las consonantes. Deberán leerlas atentamente y también leer algunos de los posibles defectos que pueden presentar estas consonantes en su articulación y las estrategias o ejercicios que proponemos para su corrección. En esta actividad particular le vamos a pedir que usted, sin acudir al documento, analice y describa la posición tipo del fonema R, piense un posible defecto y proponga una actividad para su corrección. Debe ser algo diferente de lo que está en el documento. Por favor, no dejen de hacer esta lectura porque es la única forma en que ustedes van a poder identificar los defectos articulatorios. Si no tenemos clara la posición tipo, es decir, la forma correcta, ideal en que se pronuncia cada fonema, mal vamos a poder identificar por qué ese fonema se escucha mal. ¿Qué es lo que está haciendo mal el sujeto? ¿Está poniendo mal la lengua? ¿No la está apoyando en el lugar correcto? ¿Qué parte de la lengua es la que no está trabajando correctamente? ¿Son los bordes? ¿Es el ápice? El problema estará en la salida del aire. Tenemos que conocer la posición tipo, si no, no podemos identificar el error y de no poder hacerlo, mucho menos lo vamos a poder corregir. Bueno, en el próximo encuentro veremos grupos vocálicos y grupos consonánticos. Hasta entonces.